Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días TV. Estamos arrancando una nueva edición de Zona Agro, por supuesto, tratando de traerles toda la información de primera mano de lo que está aconteciendo no solamente en Paraguay, sino en la región y en el mundo, a lo que hace el sector primario, el impacto en la economía, el campo, la agricultura, la ganadería y, por supuesto, el clima, un factor sumamente importante, transversal a todos estos. Como siempre lo repito, si bien Paraguay quedó bien parado en el 2020, es gracias a digamos, a esta solidez que tiene el sector primario y a todo lo que el campo pudo llevar adelante, pero todavía tenemos un gran margen de crecimiento y mucho por seguir trabajando. En esta tarde vamos a hablar un poco de lo que es el financiamiento climático para la restauración de ecosistemas. ¿Qué es el financiamiento climático? ¿Cuántos países trabajan con esto? ¿Cuánto se invierte de por medio? Ya para más detalles, la tenemos con nosotros a una invitada de primer nivel a quien agradecemos por este valioso tiempo que nos brinda en esta tarde. Nos acompaña María Mercedes Proaño, oficial de financiamiento climático de la FAO para América Latina y el Caribe. María Mercedes, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David. Muy contenta de estar con ustedes en el programa. Un gusto. Gracias por tu tiempo. Para arrancar con esto y entender y quitarnos un poco a todos de la ignorancia, porque yo tampoco conocía mucho al respecto, muy a fondo, ¿qué es el financiamiento climático? Gracias, David. El financiamiento climático es definido por la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático como todo aquel flujo de fondos local, nacional, transnacional o privado, público, que se moviliza especialmente para ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse a los impactos del cambio climático. En el caso de las actividades que nos competen en el sector agrícola, el financiamiento climático está orientado a promover una agricultura que sea sostenible, resiliente, adaptada al clima. Esos son todos los flujos de fondos que tenemos, ya sean tanto de los gobiernos que decidan desde sus presupuestos o la cooperación internacional, que juega un factor muy importante, la cooperación internacional de país a país o en fondos climáticos. Ese es el financiamiento climático, David, en corto. María Mercedes, ¿esto podría tener algo que ver con los objetivos de desarrollo sostenible o es algo totalmente alterno, es otro tipo de iniciativa? Es para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la Agenda 2030 componen una serie de 17 objetivos, de los cuales muchos de ellos están relacionados con la acción climática. El número 13, de hecho, es acción por el clima. Y parte de los subobjetivos dentro de este objetivo de acción climática es justamente movilizar recursos de los países, de los ministerios, de los donantes, del sector privado sobre todo, para lograr tener un desarrollo climático, un desarrollo en general que sea bajo en emisiones y resiliente al cambio climático. En el caso que nos compete el día de hoy, que es la agricultura, es justamente un financiamiento para promover una agricultura sostenible y adaptada al clima. A nivel de América Latina y el Caribe, la FAO lleva trabajando ya varios años con muchos países más avanzados ya. Paraguay, ¿cómo se encuentra más o menos en ese margen? ¿Estamos más atrasados? ¿Nos falta? ¿Vamos bien? Bueno, Paraguay fue uno de los primeros países que es el ejemplo para nosotros, en el caso de FAO, en nuestra alianza con el Fondo Verde para el Clima. El Fondo Verde para el Clima es una alianza de países, es justamente el principal mecanismo de financiamiento climático de la Convención y del Acuerdo de París, y está justamente destinado a que a través de agencias de implementación como la FAO, los gobiernos puedan atender sus metas de mitigación y adaptación. En ese sentido, Paraguay, a través del proyecto PROESA, Pobreza, Reforestación y Cambio Climático, fue el primer proyecto que nosotros aprobamos en la región, 25 millones de dólares, para apoyar justamente a mejorar la resiliencia de familias en situación de pobreza por los impactos del cambio climático, mientras aumentamos la cobertura forestal en áreas que son ambientalmente sensibles. Entonces, en ese sentido, más bien Paraguay, junto con la FAO y la alianza con el Fondo Verde para el Clima, fue el primero en la región. Es así, sumamente importante. Y cuando hablamos de esto justamente, María Mercedes, ¿por qué es tan importante el financiamiento climático y ambiental? ¿Estamos a puertas de una catástrofe ambiental o estamos yendo bien, haciendo bien la tarea, como se dice, para poder evitar justamente de que llegue a un límite donde ya no haya vuelta atrás, donde ya no se pueda recuperar? Justamente estamos enfrentando el momento cúspide hacia el IPCC, que es el panel
Estatal de Cambio Climático, que asesora a la Convención de Cambio Climático, nos ha dado ya muchos estudios que reflejan que no podemos subir del 1.5 a 2 grados de temperatura a nivel mundial, porque si lo hacemos, las catástrofes ambientales van a ser mayores. Estamos hablando de sequías, de inundaciones, de huracanes, todo lo que sea el clima exponencialmente más grave de lo que hemos vivido hasta el momento. Por eso, el financiamiento climático es sumamente importante para que los países puedan adaptar sus modelos de desarrollo, en este caso el modelo agrícola, hacia una agricultura que sea más resiliente y sea baja en emisiones, porque hay maneras de hacer una agricultura más resiliente y baja en emisiones mientras mantenemos el sector de empleo, el sector de salud, el sector de seguridad alimentaria. Entonces, en ese sentido, es fundamental que nosotros en este momento nos enfoquemos en planes de adaptación, mitigación al cambio climático en el sector agrícola, los demás sectores también, pero este programa nos incumbe el sector agrícola, pero para eso los países necesitan financiamiento climático. Entonces se crean los diferentes fondos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial o el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Adaptación, que son fondos que ayudan a los países para que de los países desarrollados a los países en desarrollo fluyan recursos que permitan estas metas de acción climática. Qué bueno, eso bastante importante y positivo. En ese mismo contexto, hablando un poco de los fondos climáticos, ¿hay un porcentaje, un relativo de América Latina y el Caribe? ¿Cuánto absorbe de esos fondos o cuántos millones de dólares en promedio? Depende. Según la CEPAL, en las cifras del 2015, América Latina se llevó el 23% de la distribución de fondos climáticos y de los cuales 35% de ese total llegó al sector agrícola y forestal. Pero estos cálculos deben actualizarse y nosotros debemos pensar que hay mucha inversión del sector privado que a lo mejor no se está contabilizando o mucha inversión de ONGs o mucho cofinanciamiento que viene a veces en especie de los mismos beneficiarios, los mismos agricultores y agricultoras que ponen mano de obra para también ayudar a cofinanciar sus acciones. Entonces, en general, hay un flujo importante que se lleva América Latina y el Caribe, un flujo importante que se lleva el sector agrícola y forestal, pero se requiere siempre de un mayor financiamiento. De hecho, en la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático hablaba de cerca de 100 billones de dólares anuales para el año 2020. Entonces, estamos hablando de flujos importantes que pueden promover innovación tecnológica, cooperación sur-sur, para justamente generar estrategias de agricultura sostenible y resiliente. Montos sumamente superiores realmente y nos quedamos cortos, me imagino, considerando a América Latina como el productor del mundo. Es lo que algunos grandes referentes mencionan de que, bueno, en un futuro, si es que Dios no quiera, llegamos a pasar por alguna crisis climatológica, ambiental, América Latina, al tener mayores terrenos, tierra un poco más fértil, más propicia, va a ser el productor del mundo. Es un poco tratando de resguardar también la integridad de todo este continente o de este lado del continente, ¿no? Claro, tenemos que pensar en un equilibrio entre la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, la generación de empleos y la integridad ecológica. Es decir, lo que conocemos como desarrollo sostenible, aquel desarrollo que nos permita ahora mantener nuestros niveles económicos, sociales y ambientales para que luego las generaciones futuras también puedan beneficiarse. Entonces, representa, David, un reto bastante interesante, pero positivamente la Agenda 2030 está alineando a los países y a las agencias de Naciones Unidas y al sector privado para enfocarse en estas metas y permitir que nosotros tengamos un futuro alentador en el contexto sobre todo de cambio climático. Qué bueno, eso es importante, positivo, saber de que estamos trabajando a tiempo y no ya, bueno, en el tramo final cuando ya no hay una vuelta atrás, ya no hay un ambiente o un planeta que recuperar. Es importante ese trabajo en muchos países, también de muchas empresas que son ecosustentables, que están apuntando a tratar de ser más amigables con el medio ambiente. Esto también está generando, digamos, un efecto derrame en muchos otros sectores que también están buscando dar su granito de arena. María Mercedes, pasando a otro tema, ¿qué es el Día Mundial del Ambiente y por qué es tan importante recordarlo y conocerlo?
Gracias. En ese mismo sentido, realmente, David, el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio de cada año, fue definido así por la Organización de Naciones Unidas, de la cual la FAO es parte, y es un espacio justamente para sensibilizar al mundo en general, tanto a nivel de gobiernos, a nivel de Estado, de sector privado, de la sociedad civil, sobre la importancia de la conservación del medio ambiente y de promover prácticas que sean sostenibles, ambientalmente amigables y que permitan asegurar el futuro para las nuevas generaciones. Entonces es un día en que conmemoramos la importancia que tiene nuestro planeta, la salud de nuestro planeta y cómo tenemos que tener medidas para asegurarse de que se mantenga sano, porque de lo contrario esto incidiría en nuestra sociedad. Qué bueno eso, realmente es positivo conocer. Y ya que estamos hablando de esto 2021, ¿por qué centrarse en la restauración específicamente de los ecosistemas? ¿Cuál es el punto clave ahí? Ujú. Mira, primero hay que pensar que restaurar ecosistemas significa favorecer la recuperación de ecosistemas que han sido degradados o destruidos por las actividades propias del desarrollo, por ejemplo, la deforestación, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad, etcétera. Em, entonces, necesitamos trabajar en la recuperación de ecosistemas, la restauración de ecosistemas para que se conserven intactos, para que sean saludables para nosotros por continuar viviendo en el planeta. Entonces, en ese sentido, un grupo de países, cerca de 70 países, liderados incluso por América Latina, El Salvador, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el diseño de las Naciones Unidas para la restauración entre el 2021 y el 2030, y es justamente un objetivo primordial de restaurar los ecosistemas degradados y contar con ecosistemas saludables, ¿no? Entonces, el diseño ofrece un espacio para que actores públicos, privados, cooperación internacional, inviertan recursos para lograr estas metas de restauración de los ecosistemas. Qué bueno eso realmente. María Mercedes, desde esta posición en la cual te toca trabajar, conociendo realidades de varios países, ¿cómo estás percibiendo ese compromiso que tienen los países de América Latina y el Caribe precisamente en cuanto al cuidado, la recuperación del medio ambiente? Algunos en el sector privado es como que todavía no dan cuenta de la importancia que es este tema, de lo fundamental que es poner en agenda o sobre la mesa del día a día. Exactamente, por eso existe el día, la conmemoración del Día Mundial del Ambiente, David, justamente para llevar, traer a la mesa, traer a la consideración de los sectores que no están acostumbrados a trabajar en medidas de adaptación a cambio climático, de conservación de biodiversidad, etcétera. Entonces, sí es muy importante trabajar y traer, como tú mencionas, al sector privado. Sí debo decir, pero que en América Latina y el Caribe hay mucha conciencia dada la importancia de la biodiversidad y de la afectación, la afectación al ecosistema por cambio climático, degradación de tierra, hay mucha conciencia en América Latina. Entonces, los países han presentado ya a nivel, en el contexto de cambio climático, la mayoría de países de la región, si no todos, han presentado ya lo que se conoce como las contribuciones nacionalmente determinadas, que son las metas de adaptación y mitigación al cambio climático en sus diferentes sectores ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Lo que te quiero decir es que con esa planificación, los países ya se han puesto compromisos de adaptación y mitigación al cambio climático en los diferentes sectores, siendo el sector agrícola uno de los principales en las contribuciones nacionalmente determinadas de los países en la región. Entonces, a nivel de los estados hay muchísima planificación, muchísimo trabajo y en campo, muchísimo reconocimiento de que el problema ambiental nos está afectando y que tenemos que salir adelante con en este caso, una agricultura que sea sostenible, resiliente y baja en emisiones. Sumamente importante. Haciendo un resumen, este 2021 se centraría entonces, sería el año de la restauración de ecosistemas. Ese sería el foco, el eje que estamos siguiendo actualmente. Exactamente. 2021 se celebra el 5 de junio el inicio del diseño de la restauración de ecosistemas y están teniendo lugar muchísimas actividades a nivel internacional con la juventud, con ONGs, con el sector privado, justamente para instalar el tema del diseño de la restauración de ecosistemas en la sociedad. Qué bueno eso. Por último, María Mercedes, ¿la FAO prepara algo para este 5 de junio, justamente como ya lo decías, empezando esta gran etapa?
Sí, claro, en el marco de nuestros proyectos nosotros tenemos muchísimo trabajo ya para la restauración. Les hablaba de Proesa, les puedo hablar también del proyecto Reclima en El Salvador, que también busca crear resiliencia al cambio climático en los sistemas agrícolas del corredor seco. Y también tenemos ahí un financiamiento de 35 millones de dólares. Y también en Chile, la iniciativa Más Bosques, que es justamente un proyecto de pago por resultados que busca conservar más de 25,000 hectáreas de bosque nativo en 6 regiones del país. Ahí estamos hablando de 63 millones de dólares. Todos estos proyectos están llevando a cabo ya actividades que permitan promover la restauración en la región. Qué bueno, realmente, muy, muy positivo, importante. Y también es importante hablar de esto, tratar de transmitirlo y comunicarlo a través de la prensa para que se pueda dar a conocer estos temas tan, pero tan relevantes. María Mercedes, por cuestiones de tiempo, lastimosamente, hay muchas preguntas que tengo que dejarlas en el tintero, pero queremos agradecerte por tu tiempo en esta tarde, muy valioso, amena charla. No solamente conocemos los trabajos de la FAO, sino también aprendemos un poco, porque hay ciertas cuestiones que yo no manejaba y bueno, estoy seguro que también el televidente del otro lado aprendió un poco. Agradecerte por este espacio y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Gracias, David, por el tiempo. Gracias a tu canal de televisión por darle la importancia y la relevancia a este tema, que es justamente lo que necesitamos, que los medios de comunicación nos ayuden a llevar el mensaje y con mucho gusto volveré a estar aquí cuando me inviten. Excelente, muchísimas gracias. Un gran saludo. Gracias, David. Buenas tardes. Bien, nosotros con esto, señora, señor, vamos llegando al final de este espacio denominado Zona Agro. Nos acompañaba en vivo, en directo, María Mercedes Proaño, oficial de financiamiento climático de la FAO para América Latina y el Caribe, hablando justamente de esto, de la importancia del financiamiento climático para la restauración de los ecosistemas. Este tema que tiene que estar en la agenda, no solamente del gobierno, del sector privado, sino de toda la región y del mundo, por supuesto. Estamos todavía de tiempo de llegar al 2030 con la tarea hecha en forma correcta. Así es que con esto llegamos al final. Tenemos que despedirnos agradeciendo la preferencia de siempre. Será hasta mañana. Gracias por la compañía. Chao, chao.